Hola, buenas noches. ¿Será que ahora tenemos retorno o algo? No sé cuál es. Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Hace rato no se me escuchaba. O por lo menos yo no escuchaba el retorno de ustedes. No sé si conmigo estaban bien. Está bien, nomás dice. Buenas noches, dice si se le escucha mejor. Ya, gracias. Sí, por si acaso entrando desde mi celular. Ya, está bien. Les decía, mira, obviamente está grabando la clase. Yo les preguntaba, en la medida que van definiendo en el código tributario, se define lo que vendría a ser el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo, según el código tributario, preguntaba, lo define a aquel en quien se verifica el hecho generador como principal sujeto pasivo, en quien se verifica el hecho generador. Así también establece como sujeto pasivo el sustituto. ¿Sí? ¿Y cuál es el sustituto? El agente de retención o el agente de percepción. El agente de retención es aquel que, ¿cómo les explico? Que por norma tiene que retener, tiene que descontar. Por ejemplo, cuando nosotros compramos productos y el sujeto no tiene NIT, no emite factura, automáticamente, ¿qué pasa? Tenemos que hacer la retención. Nosotros somos ese sujeto pasivo. ¿Está claro? Nosotros somos ese sujeto pasivo en tanto, ¿sí? En tanto, nosotros somos los obligados ante la administración tributaria. Y no así a la persona que hemos retenido. O sea, en primera instancia, la persona que hemos hecho la retención era el sujeto pasivo, pero en calidad de sustituto, el Código Tributario nos designa a nosotros como, en calidad de sustitutos, los sujetos pasivos finales ante el Estado. El banco, cuando recauda tributos, él termina siendo el sujeto pasivo ante el Estado. Él es el que termina, ¿sí?, pagando los tributos, y si hubiera algún inconveniente, él termina siendo el sujeto pasivo. ¿Está claro? Ante la administración tributaria, pero en ese caso no es en calidad de agente de retención, sino es agente de percepción, porque es quien ha percibido los tributos y es el sujeto quien debería emposar al favor del Estado. Luego teníamos que el sujeto pasivo en calidad de tercero responsable. ¿Cuál es el tercero responsable? Los tutores. ¿Sí? Un niño que herede una empresa, una fábrica de 8 o 10 años, no tiene la tuición de administrar. Va a tener un tutor por norma, puede ser su abuela, puede ser su tío, puede ser un tercero. Al ser el del tutor de la empresa, que si bien por derecho y herencia le corresponde al hijo, ¿sí?, por X, Z razón, fallecimiento de los papás, el sujeto pasivo es el tercero responsable. En una sociedad anónima, en una sociedad de responsabilidad limitada, sabemos que ambas son responsables hasta la cuota parte de su capital o la cuota parte de sus acciones. Pero en materia tributaria dice, el representante legal responderá con todos sus bienes habidos y por haber. Entonces, Omar Peñafiel, por ejemplo, si te ascienden a vos a cargo de gerente general y en contrapartida también, y de seguro las más de las veces va a pasar,
que te asignan como representante legal, toma en cuenta que vas a ser tú el sujeto pasivo ante el Estado. Los socios van a decir, ¿no? Hasta el valor de mis acciones. A menos que estos hayan actuado dolosamente. O sea, tendría que haber una constancia, un acta, un elemento que pruebe la actitud dolosa del accionar por parte de los propietarios. Ahí sí la responsabilidad podría emplearse un poco más. ¿Ya? O sea, no es cuestión de ser, por ser simplemente representante legal ante el Estado. ¿Ya? Asimismo, los administradores, no solamente el representante legal, más de las veces el administrador, gerente general, la parte ejecutiva, tiene el cargo. Pero por decir, Marta Maribel es la representante legal y Relinda Sánchez es la gerente general. Las dos pueden ser acusados por derivación de la acción administrativa, la deuda que la SRL o la sociedad anónima no ha logrado cubrir con todos sus bienes de la SRL. Los socios se limitan y dicen, no, yo no soy el administrador, yo no soy el gerente, yo no soy el representante legal, así que yo no tengo por qué responder con todos mis bienes o bienes. Delicado, delicado. ¿Ya? Entonces, es lo que yo les pedía transversalizar. Asimismo, entonces, la ley 843 define quiénes son los sujetos pasivos para el IVA, para el ITE, para el IVA. La base imponible, sobre qué se paga, la alícuota, si este porcentaje es fijo o variable, y el plazo que tienes para pagar. Recapitulo eso porque eso lo vamos a avanzar el día de viernes. Los periodos fiscales pueden ser de un día, como ejemplo el ISAE, de 15 días el ITF, mensual el IBEL-IT, bimestral el simplificado, un régimen especial, bimestral el tributario integrado, el trimestral, el anual, el RAW, por ejemplo, o el IWEB. Siempre todos los tributos van a aprender y tienen que tener claro. Su siguiente trabajo, después de terminar la ley 2492, me van a hacer un esquema conceptual, ¿sí?, de la ley 843, del título del IVA y del título IT. De ley y decreto. Del decreto, del IVA es el decreto supremo 21530. IVA. Y del IT es el 21532. IT. Incluyendo esos dos. Ley y decreto, quiero esquemas conceptuales, a mano. Lo más importante que tienen que entender de estos esquemas conceptuales, tanto de ley y decreto, es que al fin y al cabo la parte central o el meollo fundamental, si bien es el hecho generador, o sea, el elemento que dices percutor, si yo comercialmente te vendo este producto y te transfiero dominio, el hecho generador se ha dado pues en el momento del acto comercial de este producto. Eso lo ha definido la ley 843 en su artículo 4, la transferencia de bienes. Claro. Si bien es bien importante, lo otro es saber, este acto económico está sujeto, es objeto de tributos. O tal vez esté exento. Probablemente esté exento de tributos. O probablemente directamente ni sea objeto del tributo. En IVA, objeto del tributo, la venta de eso. Exento la exportación de bienes al extranjero. Si bien vendes, pero tu comprador del extranjero no es de territorio local, perfecto. Por exportador te dan el beneficio de estar exento del IVA y del IT, por ejemplo. Un objeto. La ley 843 en su artículo 2 literalmente dice, no será objeto el IVA los intereses financieros. Tengo una pregunta. ¿El crédito bancario para quién es? ¿Para el rico o para el pobre? Para el pobre, dice. Para el Muy bien. rico. ¿Sí?
su riqueza futura de una persona que va a generar patrimonio, economía, lo trae al día de hoy. Obviamente eso tiene un costo. De poder tú ahorrar, puedes ahorrar, no sé, $1,000, $2,000, $3,000 por año y llegar a tus 70, ya he conseguido $500,000, me voy a comprar una mansión. Sí, pero ¿qué tiempo vas a disfrutar tus 70 años? Entonces, obviamente, ese $500,000 te financias hoy. Hoy te financiarás probablemente 20,000, 50,000, $100,000 paulatinamente y vas pagando. ¿Qué estás haciendo? Tu riqueza estás trayendo al día de hoy. Tiene un coste, sí, se llama interés. Para que ese interés no sea más caro, aumentándole el IVA, el gobierno ha dicho no será objeto del IVA. Y además, ¿para qué es un crédito? Las más de la vez hay tipos de crédito. Para microcrédito, o sea, para actividades económicas. Empresariales, para actividad económica. Pymes, actividad económica. De consumo, mal que bien va a consumir, va a pedir factura, va a generar hecho generador. Hipotecario de vivienda. Entonces, ¿cómo voy a encarecer el costo de intereses? Ya de por sí, ni la inflación muchas veces las entidades nos devuelven. Tú le prestas al banco y te da el 1%, con suerte, 0,5. Y la inflación puede ser 2, 3, no cubre. Ni la inflación te lo están cubriendo. Claro que también de ellos sus intereses son bajos, pagarán 1, 2, tienen intereses del 4%, el crédito de vivienda, pues. Ahora, hay otros créditos que te cobran el 8%, 10%. Ah, pero en esos ganan también. Sí, pero los ahorristas de caja de ahorro, cualquier rato pueden retirar su plata al 1%. Son libres de retirar el rato que les tiene. Pero al prestamista no le va a decir, te he prestado plata, dame, el ahorrista me está pidiendo. Por esa razón también tiene su costo el banco. Por eso es un poco más caro. El que probablemente es rentable, de seguro que es rentable. ¿O no? Pero es su rol, es su negocio, es igual que una estación de servicio, el gobierno da una licencia, autoriza, y hay que saber manejar bien los créditos, porque al fin y al cabo, si no te paga, no le vas a decir al ahorrista, ah, le prestó tu plata y no ha pagado, qué pena, no te voy a devolver, el banco tiene que asumir dicha pérdida. Entonces, ya a todos esos factores, pretender aumentar el IVA haría que sea más caro. Entonces, la ley ha dicho, no objeto. Lo mismo sucede con inmuebles. La venta de inmueble, o sea, con derechos reales, transferencia de dominio, no es objeto libre. Al que tú, normas, ahorita has construido en tu lote, en tu terrenito, una casita, a eso se tiene que facturar porque es la prestación de los servicios de construcción. Entonces, si te compras un departamento, una casa ya hecha con derechos reales, un terreno, no es objeto libre. ¿Por qué? Porque el derecho universal es un acceso a la vivienda. Entonces, básicamente, para que no sea más caro una vivienda, el gobierno renunció por un bien social. Ahora me dirán aquí, irrumpe principio de equidad, justicia, igualdad, probablemente. El gobierno está renunciando. Ahora, Norma dedicada a su familia tiene farmacia, 2 farmacias, y va a decir, no me parece justo, yo también hago un bien a la sociedad, vendo productos de medicamentos de salud, deberíamos ser no objeto del IVA. Entonces, aquí el gobierno tiene que ser muy cauto cuando un hecho económico que debería ser objeto, se lo señala. Hay hechos económicos por su naturaleza, no son objetos. Por su naturaleza, ¿de qué busca el impuesto? ¿No? Por ejemplo, si yo te entrego a título gratuito y te regalo, por obvias razones, ahí ya ni pensar, no es objeto del IVA. Porque dice impuesto al valor agregado. Si yo compro a 100, te entrego a 100, y no hay valor agregado. No. Se entrega títulos gratuitos, por ejemplo, peor si te regala. ¿Ya? Ahora tú dirás, ¿qué hecho económicos corresponde? Hay que tener mucha lectura, mucho conocimiento en esto. Bueno, y en el IVA los transportistas lograron, ¿sí? Un beneficio por ser los exportadores, los transportistas
de carga al extranjero, ¿sí? Que los exportadores utilizaban como medio y utilizan como medio para llevar su producto de Bolivia al extranjero. Los señores vieron que a los exportadores no les cobraban el IVA y el IT por estar exentos. Es más, hasta les devolvían el IVA. Al devolverles el IVA, ellos dijeron, no, no me parece justo, ¿cómo le vas a devolver el IVA? Y yo pago. O sea, el IVA que yo pago, tú le devuelves, el crédito fiscal. O sea, ese, aparte de no pagar el IVA, débito fiscal, el IT, el crédito fiscal, sus compras, el Estado les devolvía. O sea, realmente un beneficio bien alto ser exportador, sí, pero es difícil. ¿Por qué? Porque traes plata al extranjero. Los transportistas dijeron, yo también quiero ser exento. El gobierno no les dio el gusto. Le dijeron, vas a ser grabado con tasa cero. ¿Tú no quieres pagar? Sí, mira, 0%, 100 por 0%, 1000 por 0%, 200 por 0%, cero a pagar. Sí, pero el crédito fiscal, como yo no te he cobrado, tú no te apropias. Y solo te sirve para el IVA. Para el IT sigues pagando. Ellos pueden pedir el crédito fiscal que les devuelvan. Tú no, tú renuncias. Bueno, y en realidad ha terminado siendo más caro el negocio para ellos, porque al final, al cabo, antes ellos pagaban de tributos, por decir 100, ahora tienen que pagar 130. O sea, de cero, que en teoría no ibas a pagar, has tenido que pagar mucho más. Muy mal negocio, pero bueno, algo para el gobierno ha terminado siendo un buen negocio. Lamentablemente han jugado con parte de su ignorancia. Les han hecho pisar el palito. Y hoy en día no les convendría, pero bueno, están ahí y obviamente gente bloquea, deberían ver, el bloqueo del 2005 ha sido una presión, pero bárbara. Se cabrearon toditos los transportistas internacionales de cargas, así se molestaron. Claro, después de eso, ahora que han entrado a un juego donde financieramente es muy mal negocio, no va a ser otro bloqueo, ya quiero que me cambies mi modalidad y volver a lo que he fregado tanto al Estado, porque era fregar, cerrar los caminos, las exportaciones por un mes es un daño económico fuerte, fuerte al empresario, al Estado. Entonces, bueno, les ha sido bien complicado. En esa pirámide Kelsen de aquí, se ha dicho, siempre tienes leyes, constitución, tratados, leyes, decretos, resoluciones ministeriales y administrativas. A manera de ejemplo, toditos los tributos, llámese IVA, llámese IT, llámese IUE, llámese IVA, siempre tienen sus resoluciones normativas de directorio que establecen en exento. Por ejemplo, la RND 10-21 de 2016 establece en extenso los criterios de cómo se deben manejar estas facturas, de débito fiscal, crédito fiscal, cómo deben ser emitidas, qué modalidades de facturación hay, cómo debe manejar el libro de compras y ventas IVA, qué datos y columnas debe tener. De esa manera, ejemplo. Hemos dicho que hay un régimen tributario simplificado, especial, que es el simplificado, el integrado y el agropecuario. Y hay un régimen general. El general emiten facturas, pagas el IVA, IT y UE. El especial fueron creados mediante decreto de manera transitoria, que wow, qué transitoria, imagínense que a la fecha sigue durando. Mientras el especial, las que sigue durando a la fecha, es muy difícil pretender anular esos regímenes porque son para economías pequeñas. De que se esconden economías grandes, haciendo singular como simplificado, lo hace. Y ya el Código Tributario dice, quien se inscriba en un régimen que no corresponda o no se inscribiese al NIT, la prescripción de tributos, ¿en qué tiempo se amplía? La ¿Alguien ha leído esa parte del Código Tributario? ¿En qué tiempo
se implementa la prescripción para aquel sujeto que se inscribe en un régimen que no le corresponde, por ejemplo, el simplificado. La prescripción se extiende en 2 años más. ¿Está claro? La prescripción para sujetos pasivos que no se inscribiesen o se inscribiesen en un régimen que no corresponde, la prescripción se extiende en 2 años más. Entonces, alguien que es régimen general y se inscribe como simplificado, igual, la prescripción no va a ser 8, va a ser 2, 10, que aumenta 2. Los simplificados como característica en general son para comerciantes minoristas, artesanos, vivanderos, que tienes que respetar los precios unitarios, 480, 640, 148. Y si fuese más, ya no eres simplificado. Tienes que respetar su capital. De 12,000, 18,000, 37,000. Y si fuese más del límite establecido, ya no eres simplificado. Los ingresos anuales, 184,000 al año. Si recibo 184,000, un boliviano, bueno, a partir de ese boliviano que has recibido, ya no eres simplificado, eres general. Y hay algunos parámetros más que delimitan quiénes son simplificados para ver economías realmente en pequeña escala. El sistema tributario integral, hemos dicho, de transportistas de pasajero y carga, interprovincial, o sea, dentro del departamento, o urbano máximo. Ah, pero es interdepartamental, régimen general. Entonces, régimen general. ¿Está claro? Sí, licenciado. Gracias. El régimen agropecuario unificado, por ejemplo, que es el tercer régimen especial, sirve para actividades agrícolas y pecuarias, vale decir, producción de papa, cebolla o camélidos, vacunos, porcinos, ahí la agrícola y la pecuaria. No pueden ellos entregar producto terminado, solo es producción, no hay faeneo, no hay fábricas, nada. Por esa razón, en tema de los RAW, si se fijan, toditos proveen a INBA, toditos proveen a Sofía, son RAW. Lo mismo sucede con la parte ganadera del Oriente, toditos proveen a otras empresas como Fino, ¿ya? Bueno, esos son los especiales de manera enunciativa. Lo otro, hemos dicho que yo puedo declarar, ¿sí? Y declarar. Hemos dicho, si yo declaro en plazo, no hay ningún problema. Entre el primer y último día, solo pago el tributo. Puedo rectificar de la primera declaración jurada dentro del plazo las veces que quiera, siempre y cuando sea a favor del fisco. También lo hemos enunciado. Eso ya puedo señalar porque es mucho más concreto. Puedo rectificar disminuyendo el impuesto si va contra el fisco, un ratito. Una sola vez y con permiso de impuestos nacionales. Ese periodo fiscal. Pero si hay un plazo, ¿no? Igual a donde estés en plazo. El hecho que estés en plazo no te exime, si quieren, la obligación de que debas pedir permiso cuando es contra el fisco. ¿Cuándo sería contra el fisco? Que disminuyas las ventas, por ende hay menos débito fiscal. No, el fisco viene. Ven, voy a revisar. Cuando subes las compras, más crédito fiscal, ven, voy a revisar. Una sola vez. ¿Y qué pasa si rectifico de calladito? Hazlo. Se considera como no presentada dicha rectificatoria. No tiene validez. De poderlo puedes hacer. Pues el mejor y uno de los, no el mejor. Otra limitante es que puedes presentar en plazo o en el límite, el primer día en plazo o el último día. Declararlo y no pagar. Pero en plazo, siempre en plazo. El hecho que lo declares
y no lo pagues, se constituye en un título de ejecución tributaria. Artículo 108, pregunta de examen del Código Tributario. O sea, ¿qué significa un título de ejecución tributaria? Que una declaración jurada, declarada y no pagada, vuelve imprescriptible al tributo. Es imprescriptible. Si es de una empresa unipersonal, heredable para con sus hijos. Como han podido ver en el Código Tributario, habla de la sucesión por herencia en deudas tributarias para con los hijos. Es jurídica, los socios no van a pagar. Hay 25 declaraciones juradas de tenencia y no pagadas. ¿Por qué no pagó? Los socios no tienen la culpa. Lo va a pagar Joana Valdivia. ¿Por qué? Porque ella es la representante legal. Pero los socios tienen su dinero. Ya, primero agotemos el dinero de la empresa, lo que han aportado. Y el socio va a decir, mis acciones no alcanzó porque hemos pagado tributos. Pero si faltase, Joana Valdivia tiene que pagar con tu plata. Gustavo Mujica es el gerente. Joana es la representante legal. Bueno, Joana y Gustavo, los dos van a tener que pagar. Con todos sus bienes habidos y por haber. ¿Por qué? Porque ustedes eran los administradores y representantes legales. Son sujetos pasivos en el término de la derivación de la acción administrativa. Y literalmente, cuando han resumido esa parte, debería entenderse. La derivación de la acción administrativa es aquellos sujetos pasivos que por administración terminan siendo sujetos pasivos de empresas jurídicas. Ahora, tú puedes pedir un plan de pagos, declarar, no pagar, título de ejecución tributaria y pedir un plan de pagos. Lo puedes hacer, evidentemente. Puedes pedir un plan de pagos. El hecho de que pidas un plan de pagos, ¿sí? Automáticamente la resolución administrativa que autoriza el plan de pagos se vuelve un título de ejecución tributaria siempre y cuando incumplas el pago. Porque si no incumples el pago, no hay por qué ejecutar, ¿no? Porque estás en un plan de pagos y estás cumpliendo. Pero si no pagas 2 cuotas seguidas, tienes un margen de error más del 5%, olvídate, se cae tu plan de pagos. Y automáticamente el título de ejecución tributaria, ¿sí? Se vuelve a la resolución administrativa que autorizó el plan de pago. Lo más gracioso aquí es bien importante cuando dejas de pagar. Aquí, coma. La sanción por omisión de pago, que en este caso, entre paréntesis, sería el tributo actualizado, es del 100%. O sea, directo, pero yo he leído régimen de incentivos, hay un descuento del 80, 60, cuando aquí ya no hay régimen de incentivos. 100% por las cuotas impagas. Vale decir que si tú has pagado de las 50 cuotas o de las 30 cuotas, has pagado 23 cuotas, 7 cuotas te faltaban, de esas 7 cuotas, el tributo es calificado con el 100%. O sea, tú decís, el tributo a 7 cuotas serán 2.500 bolivianos. Perfecto, más una multa de 100%, 2.500. Actualizado, sí, es actualizado, 2.500. Pero ya me faltaban solo 7 cuotas. Y no puedes pedir plan de pagos a plan de pagos. Aquí, si bien aquí, en este título de ejecución tributaria, en una declaración jurada, declarada y no pagada, es un título de ejecución tributaria, la pregunta es, ¿y cómo cobran? ¿Y cómo? ¿No? ¿Y cómo cobran la sanción por omisión de pago? Mediante un auto inicial de sumario contravencional se sanciona con la sanción por omisión de pago. Pero tienen que notificarte
un auto inicial de sumario contravencional. Que aquí sí aplica la reducción de sanciones. Vale decir, ese descuento del 80%, con 60%, con 40%. O 0%. Pero tienen que notificar. Si nunca me notifican, bueno, entonces no hay sanción por emisión de pago. Solo debes el tributo. ¿Me estoy dejando entender? Sí, Lice. Ya, gracias. Declaro, no lo pago a título de expresión tributaria. Pero aquí en este título estoy reconociendo solo el tributo. ¿Y cómo me cobran esa multa, esa sanción? Porque han leído ya en el Código Tributario, han leído artículo 47. La persona que no llegó al artículo 47, a esta altura, señores, bienvenido a un nivel de aprendizaje muy paupérrimo, pobre, muy poco desarrollado por su parte, porque voy a repetir, no podemos dedicarnos a desarrollar académicamente todo el código tributario, el tiempo no nos va a alcanzar. Tiene que haber una parte de construcción del conocimiento. En caso contrario, bienvenido, señores, una mediocridad en pleno, señores. Y para pagar sus pensiones, su esfuerzo de su propio recurso monetario y no hacer el esfuerzo para sacarle provecho en pleno no es muy equilibrado, quiero decir. Entonces, hagamos un esfuerzo, como hagamos en línea. Bueno, a lo que voy, el artículo, si es que fuese el caso. El artículo 47, como han podido leer, cobra el tributo, la actualización y el interés. De por sí ya viene. Aquí, automáticamente, tú pagas fuera de plazo, el día que pagas tributo, actualización y interés. Y pagas las multas. ¿Las multas cuáles eran? Las multas, el IDF, que es una multa de 55.000 UFs, como por ejemplo, presentar la declaración jurada fuera de plazo. Yo presenté en plazo, no tengo ese IDF. La otra multa, ¿cuál es? La sanción por omisión de pago, que es el tributo actualizado. Entonces, aquí solo tengo el tributo, por ende, con sus accesorios de ley, sí. ¿Y cómo me cobran esa multa? Tienen que notificarte sí o sí un documento llamado auto, que es una instrucción de un inicio y un sumario proceso por una contravención. Que los que ya han llegado al título 4, ilícitos tributarios, van a ver que la contravención, la sanción por omisión de pago, es una contravención. Los que han llegado al artículo 155, 56, 57, ¿sí? Tienen una reducción de sanciones, como hemos visto también en el preámbulo. Ya. Tiene. ¿Y qué pasa si nunca me notifican la auto inicial? Pues de aquí a 10, 15 años, te puede cobrar el tributo. Cuando te quieran cobrar la sanción por omisión de pago, ¿dónde está el auto inicial de sumar contravención del señor? No hemos hecho, perfecto, prescrito. Porque es igual, tienen 8 años para interrumpir la prescripción, solo para la sanción por omisión de pago. Caso contrario, no. Y les puedo decir, ¿cuántos saben eso? Pocos. La mayoría de los contribuyentes dicen, ¿cómo voy a pagarse una declaración jurada del 2005? Ya prescrito. Les muestran el artículo 108 y dice literal, no prescriben los tributos. Le muestran la Constitución Política del Estado, dice, son imprescriptibles los tributos. Obviamente que se interrumpieron la prescripción con un título de ejecución tributaria. Claro, tú miras
he declarado, no he pagado, el artículo 108 dice eso, tienes razón. Y los impuestos le cobran con la sanción por omisión de pago. A sabiendas, ellos que ese documento deberían notificar con otro, esa sanción deberían notificar con otro documento. No es automático, no viene ligado, no viene casado. Y la mayoría paga. Nunca notificaron a otro. Yo digo, N casos. Pero ese es producto del desconocimiento. Dime, Joana. Licenciado, no sabía, o sea, quería preguntarle algo. Justamente en España, mi tío ha estado años allá, pues sí trabajaba en una empresa de limpieza y el dueño era uno de aquí, boliviano, igual, cochabambino. Le hizo firmar, o sea, le hizo pasar a él como representante legal varios años. Y justamente pasó lo que usted dice, ¿no? Ha evadido los impuestos y demás. Y el año pasado, llegó mi tío, justo nos estaba comentando el problema que tiene ya, digamos, que el señor se ha echado a la fuga, a su esposa igual había hecho sacar préstamos en distintos bancos, se han venido aquí a Cochabamba y lo han dejado a él con la deuda. Le están buscando, nos indica, y no sé si, digamos, le correspondería a él, ya es mayor, se va a venir aquí a Bolivia y le llegan a cobrar, le llegan a buscar, le pueden detener. Esa es, No, usted que tiene más conocimiento. no, difícilmente. Rige un principio de territorialidad y difícilmente le pueden hacer alguna acción legal. La pena Y de todos sus aportes de su jubilación que él habría hecho, los va a perder. sí, justamente eso nos Esa ha es la pena. comunicado igual. No va a poder recuperar. O sea, es un derecho, por si acaso. Las más de las veces, y aquí en la China, son inembargables los derechos laborales. Y habría que ver ahora qué tipo de sanción. Tal vez por defraudación tributaria corresponde detención penal. Eso ya tiene que ver cuál es el régimen de sanción en España. En Bolivia no hay, por si acaso, cárcel, siempre y cuando, escuchen bien, supere las 10.000 UFs por mes o 120.000 UFs por año. Pues, Joana, si yo te nombro representante legal, mira qué casualidad, y justo te he nombrado representante legal, ¿no? O sea, como que, uy, ha dolido un poco, ¿no? ¿O no? Sí, pues. De seguro. Entonces, si yo te nombrara representante legal y la evasión sería más de 120.000 UFs por año, ¿sí? O 10.000 UFs por mes, la administración tributaria puede iniciar una acción de demanda penal, donde las penas privativas, obviamente aquí no son tan fuertes, habría que ver cuántos en España. Aquí la pena privativa de libertad por daño económico probablemente sea 5 años, no más, 6 con suerte. Lo mínimo 2, pero obviamente y a partir de ahí ya, aquí no es como en otros países, por asesinato, homicidio, no sé cuál es más doloso, no me gustan esas cosas, pero sé que uno de los dos, el que tiene más dolo, tiene 30 años. Y en otros países es cadena perpetua. Entonces habría que ver la analogía con ese país, en el caso de tu tío. Pero bueno, entonces, gracias, Joana. Lo mismo pasa. Ya, licenciado. Tienen que tener cuidado. La experiencia que su compañera tiene. Aquí en Bolivia, con las penalidades son tan bajas, ¿saben qué vienen? Vienen los chinos, importan, y tú, Elmer, Velarde, tú importas con todo el esfuerzo de tu economía, ahorro, préstamos, importas un contenedor de la China en $30,000. Lo quieres vender en $33,000, ganando apenas $3,000. Viene el chino y lo vende en $31,000. Tú vendes un contenedor, el chino vende 10, ganando $1,000. Se coloca como sujeto pasivo, no paga ni un tributo, pero ¿quién se va a quedar en Bolivia? ¿Tú, Elmer, o el chino crees? Porque el chino se va a quedar 2 años, se va a quedar con N deudas, ¿dónde se va a ir? A la China, ¿no ve? Les estará valiendo Bolivia. Lamentablemente eso también suele ser una competencia desleal. Tributaria, pero desleal. ¿Por qué le vale, Pepinillo? Le las deudas que me cargues. ¿Acaso me voy a quedar en Bolivia? No compra ni un alfiler en Bolivia. Y eso lamentablemente es muy